Aurora, ¿sabías que solo podemos controlar el 10% de lo que nos pasa en el día? No, no tenía claro eso. De nuestras emociones no podemos controlar sino el 10% de las circunstancias del día. En ese sentido, ¿sabes? Vamos a hacer una actividad de la ruleta de las emociones para que podamos entregarle a las personas que nos están viendo unos tips de cómo gestionar esas emociones y de alguna manera pues empiecen a tener la probabilidad de tener un mejor día. Hagámoslo. Wow, tristeza. Bueno, ¿te parece si manejamos, hablamos desde nuestras emociones personales? ¿Tú cómo manejas la tristeza? Muchas circunstancias me siento triste y no sé cómo abordarlo. Porque, o tú cómo lo sientes, por el hecho de ser psicóloga, todos pensaríamos que lo manejas de manera perfecta, gestionas tus emociones. No, mira que en mi caso, cuando estoy triste, pues a mí se me olvida que soy psicóloga, soy un ser humano igual que todos. Tiendo muchas veces a aislarme, en algunos momentos lloro y eso pues me afecta realmente. Pero pues la idea del día de hoy pues es también dejar algunos tips de manera positiva para poder articular la tristeza. Yo también lloro. Siento que es una manera de poder sacar esa emoción negativa porque evidentemente también necesitamos evacuarla y, y experimentar en muchas circunstancias tristeza y en algunas ocasiones no sé cómo gestionarla. ¿Qué podríamos decirle hoy a las personas de cómo pueden gestionar la tristeza? Bueno, lo primero es identificar si realmente es tristeza y bueno, ¿por qué vino esa tristeza? Si es factor interno, si es factor externo. Y de ahí ya podemos decir, bueno, ya me estoy sintiendo así porque me dijeron, otra persona me dijo X palabra que me dolió, que me afectó, o también hicieron algo que me afectó demasiado. Entonces debemos identificar primero si es externo o es interno ese sentir. Bueno, y es importante que nosotros tengamos presente que las emociones son una reacción biológica a una circunstancia o a un estímulo externo. Entonces nuestro cuerpo lo siente, nuestro cuerpo lo percibe y de alguna manera lo manifiesta. Pero es un tema que es momentáneo y temporal. Entonces en esa medida no nos puede controlar el día. Bueno, en mi caso, a veces lo que hago es me como un chocolate o me como un helado. Hago algo que me guste, que me saque de ese sentir. De la situación. Sí. ¿Tú qué Es haces? importante saber que tenemos que buscar una herramienta que nos permita sacar esa emoción negativa. ¿Sí? Sea salir de la situación correspondiente, alejarnos de la circunstancia que nos afecta, empezar a buscar soluciones frente a lo mismo, porque pues cada circunstancia es diferente. Yo lo que hago es llorar, también lloro, también respiro, también salgo de la situación, si es una situación laboral, familiar, cambio un poco de contexto, de espacio, porque eso permite que nos liberemos un poco y nos tranquilicemos para poder identificar qué nos genera tristeza, qué factor externo me afecta, que eso también es importante identificarlo. Si yo sé qué es lo que me genera la tristeza, ¿cómo empiezo a ver ese factor? Porque hay cosas que la otra persona hace que no son para mí, que directamente no son para mí, pero yo interpreto que son para mí porque es a mí quien me afecta. Pero puede ser que no sea intencional. O sea, como tips se podría decir, bueno, una vez identificada la emoción, es decir, bueno, si una persona me generó esa tristeza, me tranquilizo, regulo esa emoción y busco hablar. Esa es una manera también de poderla gestionar de manera positiva. Bueno, Dalgis, hoy, imagínate, hoy me molesté tanto con David, tanto, tuve que salirme de la casa para poderme tranquilizar. Me la voló. Es que hay momentos en que siente uno que no tolera muchas situaciones y muchas cosas. Tú que nos estás viendo, si tienes hijos, ¿cómo es la relación con tus hijos y cómo manejas ese enojo por esas situaciones
en las que pues no te escuchan. ¿Qué hiciste? ¿Saliste? Sí, salí, me relajé porque, uy, sí, la verdad, sí me molesté, me molestó demasiado la actitud de él, porque pues en ese momento ya está en la adolescencia, pasando a la etapa, o sea, es sí, una etapa bien compleja, y ya sale sin decir para dónde me voy, sin avisar si llega a casa o no, y pues no llegó a la casa. Me angustia, me preocupa, y pues eso me generó demasiada molestia porque él llega relajado, como si nada. Entonces, para evitar también conflicto y pues porque sé que las palabras tienen poder, lo que hice fue salir de casa, ir al parque, tomar aire, distraerme, hice una llamada pues para poder como despejarme, pero sí estaba demasiado molesta. Entendiendo que solamente podemos controlar el 10% de lo que nos sucede en el día, que eso es prácticamente nada de todas las circunstancias de la cotidianidad. Hoy estamos hablando del enojo y, y eso nos lleva a pensar a las personas que nos están viendo hoy, ¿qué podemos hacer para fortalecer las relaciones con nuestros hijos cuando están basadas en ese enojo por su comportamiento y su actitud, ¿no? Hoy podríamos decirles a las personas que nos están viendo, fortalecer el canal de comunicación necesario. Pero primero, identificar cuál es la actitud de la otra persona que me genera enojo. Mamá, tú como mamá, identificar, ¿cierto? ¿Qué es lo que te está generando tanta ira y tanto enojo de tu hijo? Y decirlo. Es necesario decirlo de manera respetuosa y asertiva, pero es oportuno hablarlo. Porque si nosotros no hablamos lo que nos molesta, no lo vamos a poder resolver, ¿cierto? Sí, y de hecho lo hice. O sea, pero primero me calmé porque realmente sí estaba molesta. Salir, no avisar, eso me angustia y más toda la noche. Pues sí lo hice, pero ya cuando me había calmado. Y mira que a mí también me pasa. Y está uno muy enojado, entonces no es asertivo. Entonces lo más oportuno es esperar a que nos pase la emoción de enojo, porque sabemos que no la detona y después poder transmitir ese mensaje en virtud de que la circunstancia empiece a transformarse. Sí, total. Ahí en ese caso coincido contigo que la comunicación es bastante importante. Entonces ahí tenemos identificar la emoción, hablar en el momento correcto para no generar un conflicto y empezar a transformar la circunstancia a partir de esa conversación. Pues Dallis, algo que utilicé, que hice, no sé si tú conozcas el tipcito de la hojita en blanco. Lo hice y la verdad siento que me funcionó. Mira, para mí, las personas que están a mi alrededor, en mi contexto, son esto, una hojita delicada, frágil, que si yo empiezo, si no me contengo, si no me autocontrolo, muy seguramente la arrugo y la daño. En ese momento que estaba tan molesta con mi hijo, me contuve demasiado en arrugarla, porque si lo hubiese hecho claramente, mi hijo no había quedado igual. Entonces sí es importante podernos autorregular en esos momentos. Es algo que me sirve muchísimo. Mira, mi hijo, si yo no me hubiese controlado, mi hijo hubiese quedado así. Y difícil volver a dejar la hoja como estaba. En ese caso, pues mi hijo. En ese caso, afecto sus emociones, afecto su sentir. Entonces es el momento adecuado de controlar el vocabulario, lo que le decimos, pero por supuesto cuidar a esas personitas frágiles que están a nuestro alrededor. Entonces es espectacular este tipcito. Te entiendo porque mira que yo también lo he hecho en muchas situaciones de mi vida y evidentemente esto no puede volver a quedar original como era, ¿cierto? Estas arrugas y estas grietas que vienen quedando son esos temas emocionales en los que nos vemos afectados. Y es ahí donde uno empieza a reflexionar como ser humano, no como psicólogas, porque hoy sabemos que somos seres humanos con todas las emociones, experimentamos todas las situaciones y nuestra vida tampoco quiere decir que no tenga dificultades
ni circunstancias que nos sacan del enojo, pero mira, Aurorita, que fue mejor que saliste y pudiste respirar, porque a mí me pasó muchas veces. Reaccionaba bajo la emoción, hablaba y pues evidentemente no era asertiva, no era el tono adecuado, no eran las palabras adecuadas, se armaba un conflicto muchísimo mayor y pues se armaba la grande. Entonces, en ese sentido, este tip nos ayuda mucho porque no actuemos con emoción, no actuemos bajo el poder de la emoción o bajo el control de esa emoción, sino tomémonos el tiempo para identificarla, para reaccionar, empezar a gestionarla y después empezamos a hacernos conscientes de esa emoción. Cuando logramos hacernos conscientes de esa emoción, reaccionamos distinto, que es lo que ya estamos intentando contar que estamos haciendo. Entonces los esperamos, les invitamos pues a que sigan nuestras redes sociales, a que nos den un like. Nosotros vamos a estar muy atentas a continuar subiendo material cada día. De hecho, la idea es llenarlos de muchas vitaminas psicológicas cada día, cada semana. Y aquí estamos trabajando por y para ustedes.